Bienvenidos y así arrancamos el programa. Buenos días Perú, buenos días Fatimita querida, ¿cómo estás? Muy bien, Christopher, feliz de seguir cada día conectando a la gente y dando esa información tan necesaria para todos los peruanos, porque lo que queremos aquí en Conecta Perú es hacer ciudadanía y que todos tengan esa información para tomar las mejores decisiones. Y agradecerle a todas las personas que en redes sociales nos escriben y son parte del programa. Gracias a ustedes nosotros podemos tocar distintos temas que a ustedes les importa. Pero ¿qué te parece si arrancamos ya con el programa? Empezamos, esto es Conecta Perú. Y ya estamos conectados, conéctate con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPeruTV. Hoy, 6 de junio, es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos en personas sanas. Bueno, y también en Conecta Perú estaremos hablando de un tema muy importante. ¿Sabían que más de 17.400 hombres mueren al año por cáncer en el Perú? Es una cifra muy alarmante y además la idea ahora es saber qué medidas tomar justamente para reducir el riesgo de cáncer. Bueno, todo eso hoy nos lo va a explicar Adolfo Dagmer, presidente de la Liga contra el Cáncer, pero además también un testimonio que ha pasado por toda esta situación y creo que es importante darlo a conocer. Fátima, ¿quién no ha utilizado alguna vez una tarjeta de crédito, pero sabemos realmente utilizarla? Estas y otras dudas nos ayudarán a resolverla Enrique Castellano, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Y también una gran visita esta mañana a nuestra compañera y amiga del programa Afro Raíces de Radio Nacional, Sofía Carrillo Segarra, y es periodista y activista afroperuana. Nos va a acompañar para hablar sobre la importancia de la cultura afroperuana en nuestro país. Y además, para todas las personas que nos preguntaron en redes sociales dónde queda el Museo del Cerebro, hoy Vanessa Trevejo nos muestra, nuestra reportera estrella, fue a averiguar al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y no se pueden perder la nota que nos ha traído. Bueno, y recuerden que este programa lo hacemos todos juntos. Si conocen algún caso que sea algo complicado, algún problema, nos pueden escribir para nosotros llegar a las autoridades y poder darle alguna solución. Pero además también este mensaje es para todos los organismos adscritos, por ejemplo, nuestros ministerios que tienen un trabajo importante y que se debe de conocer. Nosotros los ciudadanos tenemos muchos derechos y hay muchas personas que trabajan por ellos. Así que ya saben que Conecta Perú nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como @ConectaPeruTV. Y ahora nos vamos con Christopher, como siempre nos sorprende con información. Chris. Además también, Fátima, recordarle a la gente que también estamos en Facebook Live, así que pueden conectarse desde Facebook y también pueden dejarnos su comentario ahí y sobre todo el like. Pero Vanesita se encuentra en San Isidro. Mi querida Vanesita, cuéntanos qué nos tienes esta mañana, por favor. Así es, amigos de Conecta Perú, Christopher, Fátima, esta mañana nos encontramos en el distrito de San Isidro porque vamos a continuar sobre este tema tan importante en el marco del Día Mundial del Paciente Trasplantado. Conversaremos con Susana González, quien es coordinadora nacional del área de Procura del Ministerio de Salud, quien nos brindará mayor detalles sobre, en primer lugar, cuáles son estas cifras que tenemos a nivel de este año 2023 que se hayan realizado trasplantes exitosos en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Así es, en nuestro país actualmente, para empezar, tenemos una lista de espera de más de 6.000 personas, quienes esperan pues un trasplante de un órgano para mejorar su calidad de vida o para seguir viviendo, ¿no? Actualmente el órgano que tiene mayor demanda es el riñón y pues a la fecha, en lo que va del año, hemos tenido un total de 15 donantes de órganos, 15 familias que decidieron decir sí a la donación de órganos y respetaron la voluntad de esta persona fallecida. El órgano que más se trasplanta en la actualidad es el riñón y hemos realizado en lo que va del año un total de más o menos 150 trasplantes entre órganos y tejidos corneales. Desde aquí, para contarles a todos nuestros amigos, el área de Procura es el encargado, quien recibe las alertas a nivel nacional de algún posible donante y ustedes inmediatamente inician su operativo.
Así es, el Ministerio de Salud tiene una unidad de procura que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y pues tienen como principal actividad recibir las notificaciones que pueda realizar un médico o un profesional de salud a nivel nacional de las diferentes áreas críticas, recepcionan la notificación de un potencial donante y es ahí donde se activa todo el proceso de donación, ¿no? Sabemos que no solamente es importante establecer en nuestro documento de identidad dar sí a la donación de órganos, sino también previamente conversar con la familia sobre este tema. Por supuesto, la decisión de donar órganos, este acto de desprendimiento, este acto de solidaridad, pues depende mucho de la solidaridad y del amor de las propias familias. Es importante que además de consignar en nuestro DNI la decisión de donar órganos, pues comuniquemos a la familia, porque finalmente es una decisión que se tiene que tomar de manera consensuada y que respeten las familias la voluntad que expresaste al momento de fallecer, ¿no? Así es, y como siempre, ya lo hemos venido repitiendo, es muy importante realizar la donación de órganos porque permite salvar vidas. Tenemos quizás casos exitosos, como ya nos había comentado la Coordinadora Nacional de Procura del MINSA, que se han estado dando durante este año. Y bueno, para finalizar, nuevamente hacer la invitación a reflexión, que tan vital es el donar órganos. Así es, en nuestra lista de espera pues existen personas, estudiantes, madres, padres, inclusive niños que están esperando muchos años inclusive por la solidaridad de las familias, ¿no? Por la necesidad de un órgano. Así que hacemos hoy un llamado a todas las personas en sus casas que conversemos de este tema, que expresemos nuestra voluntad de ser donantes y que se respete. Muchas gracias, estimada, y con esta información regresamos a estudios con ustedes, Christopher, Fátima. Y nosotros en varios programas hemos hablado sobre la importancia de la donación de órganos, y es que el Perú tiene una lista de espera de 6.000 pacientes y una de las tasas de donación más bajas de Latinoamérica. Eso es muy triste, Fátima, porque de alguna manera tenemos que tener un poquito más de conciencia y de saber que en medio de nosotros se pueden salvar una o más vidas. Bueno, y además ver a tantos pacientes que tienen que dializarse, por ejemplo, es agotador no solamente para el paciente, para la familia, es doloroso, y ojalá que en algunos años podamos hablar de cifras donde nos diga que hay más personas donando, pero sobre todo la familia que acepte, ¿no? Porque hemos visto en el programa que muchas veces la familia no quiere aceptarlo. Y es válido también si es que te opones y no quieres donar tus órganos, por supuesto que también es válido, pero sí te aconsejamos que por favor te informes todo lo que tiene que ver al respecto de la donación de órganos, tú y tu familia. Así es, nos tenemos que ir a una pausa, hoy tenemos cosas muy interesantes en el programa, esto es Conecta Perú. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Ya estamos de regreso, conéctate con nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Más de 17.000 hombres mueren al año producto del cáncer, Fátima. Terrible. Bueno, y vamos a hablar sobre estas cifras y sobre cómo mirar el futuro. Estamos con el doctor José Medina, él es urólogo, oncólogo de la Liga contra el Cáncer. Y José, qué gusto tenerte aquí. Y Christopher me decía un poco en el camerino, a mí me asusta ese tema. Y yo le decía, bueno, mi papá tuvo cáncer de próstata, luego pasó a colon, pero gracias a la prevención vivió 27 años más desde que le detectaron. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Christopher, Fátima, un gusto estar aquí. Bueno, efectivamente, ¿no? Es preocupante, las cifras año tras año van aumentando y de forma bastante exponencial. Entonces, más de 17.000 hombres tienen cáncer al año y la misma cifra es para mujeres. Es decir, en total, anualmente hay más de 30.000 personas que se detecta que tienen cáncer. Y para nosotros los hombres, importante que está a la cabeza es el cáncer de próstata. Claro. Tiene más de 8.700 casos nuevos al año. Ahora, el cáncer de próstata, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuáles son los factores que activan este cáncer? Indicar con exactitud a qué se debe un cáncer es bastante difícil, todavía no tenemos la respuesta en realidad. Lo que sí es cierto tenemos son los factores de riesgo para poder hacer un cáncer en algún momento. Entonces, en el caso del cáncer de próstata, el factor de riesgo principal es la edad. Todo hombre que tiene más de 50 años ya tiene un riesgo
de tener cáncer o de hacer un cáncer de próstata en algún momento. Es un tema genético, o sea, por ejemplo, los hombres siempre van a partir de tal edad a tener inflamación de próstata, algunos en mayor medida no, pero no necesariamente les puede dar cáncer. ¿Es así? Así es. Efectivamente, el tema genético es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya está demostrado con numerosos estudios que cuando una persona tiene un familiar con cáncer de próstata, incrementa su riesgo en 3 veces. Pero cuando tiene 2 familiares, el riesgo se incrementa en 5 y hasta 6 veces. Wow, otro también es el cáncer de colon, ¿no? Ese también ataca mucho a los hombres, ¿cierto? Sí, en orden, el primer cáncer que tenemos en el país, ¿no?, es cáncer de próstata, 8.700 casos. Luego viene cáncer de estómago, aproximadamente unos 3.000 casos. Luego viene colon, 2.500 y así va bajando. Pero esos son los 3 que están a la cabeza, ¿no? Entonces, la prevención y todo lo que es el screening para detección de cáncer siempre debe estar orientado hacia esos grandes grupos. Claro. Ahora, próstata, colon, estómago, ¿no? Ahora, José, también es cierto que la sociedad a veces es complicada, ¿no? ¿Cuántos hombres que de repente ahorita nos están viendo trabajan como obreros en construcción civil y no pueden pedir permiso de un día para hacerse un chequeo preventivo y disminuiríamos mucho el tema de las muertes, ¿no? También hay que hacer una cultura para entender que los hombres necesitan el permiso para ir a hacer un chequeo preventivo y también que cambien esta mentalidad de no querer hacerse un chequeo preventivo. Exactamente, ¿no? Lamentablemente la idiosincrasia que todavía tiene la población masculina en nuestro país pues es bastante intensa, ¿no? A veces piensan de que el hacer un tacto rectal, que en realidad es un examen que demora 3 segundos o 5, les puede cambiar la sexualidad, y eso no es así, ¿no? Es un examen bastante sencillo, bastante simple, no causa dolor, es rápido, se hace una vez al año y en manos expertas pues demora 3 o 4 segundos, ¿no? Y eso es real, ¿no? Porque uno de los factores más fuertes es el miedo que tenemos los hombres de repente a hacernos una prueba, al tacto rectal, a que de repente los resultados sean negativos, pero no entendemos aún que va a ser importante detectarlo a tiempo para poder curarlo, porque ya se ha visto que hay casos de tratamientos, ya se han visto personas que han superado esta enfermedad, pero con una detención pronta. Así es, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos siempre de llevar a la población, ¿no? Que trate de hacerse los chequeos preventivos, que no hay nada malo en hacerse un tacto rectal. A los médicos nos ayuda muchísimo el tema del tacto porque nosotros solamente con el tacto detectamos características importantísimas en la glándula prostática, como son la consistencia de la misma, el volumen, la irregularidad que puedan tener las paredes, si es que es móvil o no, y todo esto nos orienta hacia 3 diagnósticos probables. Una prostatitis, que es una inflamación, una hiperplasia, que es el crecimiento o agrandamiento de la próstata, o un cáncer. Y algo muy similar es el tema de testículos. También el examen físico de testículos también nos orienta hacia una probable inflamación testicular o un probable tumor testicular, ¿no? Que también es importante. ¿Cuáles son los síntomas que nos deberían alertar y ir a que nos hagan una consulta? A ver, hablamos por edades, ¿no? Si tenemos más de 45 años, así no tengamos síntomas, de todas maneras tenemos que pasar una evaluación preventiva en busca de un cáncer de próstata a partir de los 45. Ahora, ¿qué sucede si tenemos menos de 45 años? Si tenemos menos de 45 años, por frecuencia, el tumor más importante y más frecuente es el cáncer de testículo. Y el cáncer de testículo, como muchos cánceres, no da síntomas. No tiene síntomas. No tiene síntomas. Y nosotros no estamos acostumbrados los varones a examinarnos constantemente los testículos. Entonces, ¿qué sucede? Si no nos evaluamos los testículos, en algún momento uno presenta un golpe, de repente está jugando fulbito, recibe una patada, en ese momento se toca y ahí es que recién siente que hay algo raro en el testículo. Entonces la recomendación es como las mujeres hacen el tema de las mamas, la detección en casa, los hombres también deberían de hacerlo. Así es, desde hace más o menos unos 5 años nosotros estamos incentivando a la población a realizar el autoexamen testicular, ¿no? Incluso en nuestra página web indicamos cómo es la forma de realizarlo. Es importante que los hombres conozcamos nuestros órganos genitales y que detectemos alguna anormalidad. Lógicamente no son médicos para poder detectar si es que hay un tumor o no, pero sí pueden diferenciar si este lado es igual al otro lado. Y si no lo es, inmediatamente buscar ayuda con los especialistas. Okay. ¿No? Claro, ahora hay gente que ya tiene el diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer de próstata y lo primero que uno siente es pánico. Uno piensa que se va a morir.
¿Qué sucede una vez que ya el paciente tiene este diagnóstico? Depende del estadio, hay el tratamiento, va a ser con radioterapia, todos tienen que hacer quimioterapia. ¿Cómo más o menos es la vida de alguien que ya detectó que tiene un cáncer de próstata? El cáncer de próstata se detectan lamentablemente en etapas más o menos avanzadas. Todos los tumores tienen 3 etapas. Una etapa inicial, una etapa avanzada, son los 2 extremos, y la parte intermedia. Entonces, el tratamiento curativo para el cáncer está dado siempre en la etapa inicial. Si detectamos un cáncer de forma temprana, cualquier tipo, sobre todo testículo, pene, incluso riñones y próstata, se puede dar un tratamiento con intención curativa. ¿Qué significa? Que el cáncer se acabó ahí, pero tiene que estar dado en una etapa temprana. Si estamos en una etapa avanzada, tardía, entonces ya el tratamiento que damos es paliativo. Es aliviar los dolores, la molestia, los síntomas que puede presentar un paciente y tratar de que la enfermedad avance lo más lento posible para poderle dar calidad de vida y una esperanza mayor de vida. Si estamos en una etapa intermedia, a veces se combinan ambas cosas. Se da tratamiento para que el cáncer no avance y también tratar de confinarlo en esa área, en ese órgano, ¿no? Y de alguna manera lo que todos los temas nos llevan a la prevención. Es que si nosotros vamos a atender cualquier tipo de cáncer a tiempo, como bien lo acabas de decir, vamos a encontrar diversas soluciones. Ahora, al margen de los exámenes que nosotros nos podamos hacer, de lo que nosotros nos podamos tocar, ¿hay algunos síntomas? Yo he escuchado, por ejemplo, que algunos hombres tienen a la hora de hacer la orina un chorro que no es constante, por ejemplo, y que producto de esto han ido a hacer una consulta y que les ha derivado a otras cosas, ¿no? ¿Este tipo de cosas son reales? Sí, claro que sí. Volvemos a mencionar el tema de que la mayoría de cáncer son asintomáticos y por lo tanto eso es el peligro del cáncer, que nos confiamos, pensamos que estamos bien, pero interiormente el cáncer puede ir avanzando. Ahora, en el cáncer de próstata sí puede presentarse síntomas, disminución del flujo urinario, un goteo al terminar de misionar, sensación de pujar para terminar de orinar, también puede ser levantarse varias veces en la noche, incluso sangrado al orinar. Pero estos síntomas se pueden ver en diferentes enfermedades. Por ejemplo, el cáncer de próstata y el agrandamiento prostático, que se llama hiperplasia, pueden tener síntomas muy similares. ¿Quién diferencia qué cosa es cada uno de ellos? Es el médico, el especialista. ¿Con qué? Con diferentes herramientas. Primero el examen físico, el tacto rectal. Segundo, exámenes auxiliares. El PSA es un examen que se toma en sangre y nos orienta muchísimo a indicar si hay un tema de cáncer o es un tema solamente de hiperplasia. ¿Cuál es el rango permitido del PSA? El PSA, el valor que manejamos es de 0 a 4 nanogramos por ¿Y mililitro. qué significa PSA? Antígeno prostático específico, pero en realidad ese es el nombre que le pusieron cuando lo descubrieron porque no es nada específico, ¿no? Claro. Es decir, el hecho de tener un PSA elevado no significa tengo cáncer, significa voy al médico para que me diga si esto es elevado por inflamación, que puede ser una prostatitis, por agrandamiento de próstata o por cáncer efectivamente, ¿no? Claro, y también aquí hay un tema importante y es que para los hombres es muy importante también, valga la redundancia, la actividad sexual y muchos tienen miedo de ir a un chequeo y que les den este diagnóstico porque piensan que va a alterar el diagnóstico de cáncer su vida sexual. Sin embargo, hay todo un tratado y ya se sabe que la prevención y los tratamientos no lo van a alterar. Así es, efectivamente, ¿no? El hecho de tener un cáncer de próstata no necesariamente alteraría el tratamiento, ¿no? Y menos la sexualidad o la virilidad o la erección, dependiendo de qué tipo de tratamiento se da. Porque se puede dar una cirugía que se llama prostatectomía radical, o se puede dar tratamiento hormonal, o se puede dar quimioterapia o radioterapia, y dependiendo de cada uno de estos y del paciente en particular es que se puede ver si es que a la larga va a haber una alteración en la erección o no. Ahora, algo que preguntó Christopher muy importante, los síntomas. En el cáncer de pene es importante los síntomas, ¿por qué? Porque eso sí es visible, el paciente lo puede ver. Cuando un varón tiene un enrojecimiento en la zona genital de más de un mes, hay que preocuparnos. Enrojecimiento. Enrojecimiento, ¿no? Habitualmente la actividad sexual produce fricción en los órganos genitales y lógicamente en algún momento pueden haber zonas rojizas, pero
2 días, 3 días sin ningún tipo de tratamiento, la zona pasa a normal. En otras ocasiones van al médico, se les receta una crema polivalente, le llamamos nosotros, porque tienen varios componentes, y esto disminuye la inflamación. Pero ¿qué sucede? Hay pacientes que tienen 1 mes, 2 meses de estas zonas. Estas zonas rojizas son áreas habitualmente premalignas. Incluso tienen un nombre específico, se llama eritroplasia de Queyrat. Y es una lesión premaligna que podría llevar a un cáncer de pene. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y el cáncer de pene tiene 2 picos de incidencia. Uno es entre los 20 y 40 años y el otro entre los 55 y 65 años. A esas edades se puede presentar el cáncer de pene. los Un jóvenes. rango incluso menor de los 30 años. Y los jóvenes dicen, no, a mí que me va a dar cáncer. El cáncer es una cosa de viejos. Y mira lo que el doctor nos dice. Exacto. Y si bien es cierto, no son cantidad de pacientes, porque en el año 2020 la estadística que tenemos son de 300 pacientes durante el año detectados con cáncer de pene. Sin embargo, es importante porque afecta en gran medida la virilidad. Sí, claro, por supuesto. Ahora, doctor, ustedes están con una campaña, ¿cierto? Cuéntenos de qué se trata esta campaña, por favor. Así es. Durante todo el mes de junio estamos con la campaña de Larga Vida al Hincha. Le hemos llamado así porque la población peruana, todos los hombres estamos prendidos del fútbol, entonces es una manera de motivarnos, de incentivarnos, ¿no? La Liga contra el Cáncer tiene las puertas abiertas para todos los que nos quieran acompañar. Durante todo el mes de junio tenemos 2 sedes actualmente. Una está en la Avenida Brasil, que es la sede principal, en la cuadra 27, y la otra está en la cuadra 7 de Nicolás de Piérola. Entonces, la campaña es, estamos con unos descuentos bastante, ¿qué le digo? Buenísimos, ¿no? Unos precios, pero que nunca habíamos puesto anteriormente. ¿Y esta campaña la gente puede acceder a las redes sociales? ¿Hay algún teléfono donde puedan llamar para poderse acercar? Sí, claro que sí. Nosotros nos manejamos por redes sociales, por WhatsApp, y también tenemos números para que nos puedan ubicar, ¿no? En el caso del número que tenemos, están pues en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí no pueden tengo, entrar no lo tengo en Claro, mano. ya saben, ingresen, pongan solamente Liga contra el Cáncer y ahí tienen toda la información y van a tener a gente que los va a ayudar y los va a asesorar sobre el camino Nuestra correcto. central telefónica es el número 204044 y también agendamos por WhatsApp con el 988 56 22 38. José, muchísimas gracias por tu visita. Ya tienen los teléfonos, comuníquense, entren a las redes sociales de la Liga contra el Cáncer y sobre todo hay que prevenir. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Conecta Perú. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, conéctate con nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok como @ConectaPerúTV. ¿Cómo utilizar la tarjeta de crédito? ¿Es nuestra amiga? ¿Es nuestra enemiga, Fátima? Bueno, y vamos a hablar con un especialista. Estamos con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, para que nos aclare todas las dudas. Enrique, bienvenido, un placer tenerte en Conecta Perú. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gusto. acá Christopher ha planteado una pregunta. ¿Es una amiga o una enemiga la tarjeta de crédito? Depende cómo uno la use. Claramente puede tener muchísimos beneficios, pero también puede ser un martirio, ¿no? Ajá. Todo depende de, efectivamente, como ustedes bien dicen, de cómo se utilice, ¿no? Y hay ciertas normas, ciertas pautas generales que se les puede, que se las iría a compartir, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes deberían de tener una tarjeta de crédito? Porque ahora uno va a hacer las compras semanales y hay un personal que te ofrece una tarjeta de crédito de la institución o del banco y uno se emociona, ¿no? ¿Quiénes sí deberían acceder a una tarjeta de crédito y por qué? ¿O todos? Yo en general lo veo como un beneficio, ¿no? Porque una tarjeta de crédito, entre otras cosas, me da una línea de crédito instantánea. Es decir, si yo tengo una emergencia médica y necesito curarme, o alguno de mis familiares necesita curarme, yo llego a la clínica, pongo la tarjeta y me van a atender. Entonces, en ese sentido, la tarjeta puede ser una gran amiga y una bendición, porque en ese momento no me voy a poner a buscar un préstamo o llamar a familiares o ir al banco, etcétera, ¿no? Entonces, a mí la tarjeta de crédito me encanta como producto porque es una línea instantánea. Yo la necesito, un seguro, la pongo, me curo y después paso el bache, ¿no? Ahora, lo que yo siempre aconsejo, así como cuando uno va a un restaurante y dice, ¿cuánto cuesta este plato? ¿Cuánto cuesta este menú? ¿Me van a cobrar por el servicio? ¿Me están cobrando el pan que me están dando o es una cortesía? Etcétera, etcétera.
nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea, es decir, ¿cuánto nos cuesta la tarjeta de crédito? Preguntar siempre cuánto cuesta la membresía anual o cuánto necesito yo usar la tarjeta de crédito para que esa membresía no me la cobre, ¿no? ¿Cuánto cuesta el seguro de desgravamen? Que es si yo fallezco, para no dejarle la deuda a mi familia, claro, ¿no? A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Entonces el seguro de desgravamen también tiene un costo. Preguntar si hay otros costos. Y muy importante, si voy a usarla para financiarme, ¿cuál es la tasa efectiva? ¿Cuál es el costo efectivo? Y ahí la Superintendencia de Bancos nos ayuda porque les obliga a los bancos a publicar lo que se llama una TCEA, que es tasa costo efectivo anual. Y eso, en buena cuenta, es cuál es el costo de financiarme con muertos y heridos, incluyendo comisiones y tal. Y eso debería ser una base de comparación, porque esa TCEA anual puede ir de 30% o 40% a 160, 170% anual, según la página de la SBS. No son cifras que me he inventado yo. Entonces, es una fuente de financiamiento cara, ¿no? Hay otras más baratas y, por lo tanto, el otro consejo que les vendría a dar es, a mí me gusta usar la tarjeta de crédito como un medio de pago, no como un instrumento para financiarme. ¿Qué quiero decir con esto? Un medio de pago es, lo uso para mis pagos diarios, semanales, y a fin de mes o el momento que me toque pagar la tarjeta, trato de pagar la totalidad. Financiarme con la tarjeta de crédito es probablemente una de las formas más caras de financiarme dentro del sistema bancario. Entonces le aconsejaría a todas las personas, en la medida de lo posible, no hacerlo. Salvo, como dije al principio, tengo una emergencia. Claro. Me rompió una pierna, tengo que pagar esto, o se me malogró la refrigeradora y necesito comprarme una refrigeradora, quizás a ver, vamos a ver, una persona, no sé, gana 3.000 soles y tiene una tarjeta de crédito de 1.000. Entonces, lo que tú recomiendas es que esos gastos que van a salir de mis 3.000 soles, que de repente es comprar las cosas del mercado, las cosas de limpieza, las vaya pagando con la tarjeta de crédito para hacer un crédito positivo para mí, pero ese monto lo tengo. Claro, ese monto lo tengo y lo pago en la totalidad al mes. Si voy a empezar a financiar mis gastos de alimentos, me estoy metiendo ahí en una bola de nieve que en algún momento voy a tener que... Tú te refieres a, no sé, supongamos, los gastos de una familia, de entre comida, casa, son 2.000 soles, vamos a ponerle. Entonces, lo que yo hago es, pago todos esos gastos, estos 2.000 soles, y los pongo en 12 cuotas. Y lo divido, eso es matarnos. Claro, eso es el mejor negocio para los bancos. Para el banco es... ¿Qué es la mayoría de lo que hacemos? Lo que tendría que hacer es, si yo gasto 1.000 soles o 2.000 soles al mes, pago los 1.000 o los 2.000 soles y tratar de disciplinarme a no gastar más allá. Claro. Porque si voy a estar financiando mis gastos de comida, estoy metiéndome en una bola de nieve donde cual tengo más gastos que ingresos y a la larga voy a quebrar, entre comillas. Bajo este sistema del que lo pago todos los meses, es que las cosas nos pueden costar 4 hasta 5 veces más. Nos puede costar mucho dinero, claro, y no es la idea. La idea, como digo, es usarlo como medio de pago. Una facilidad, en vez de estar cargando dinero, llevo mi tarjeta, pago y a fin de mes o cuando me toque pagar, pago. Esa es la mejor manera de usarlo. Claro. La otra es... hay que hacer la tarea, hay que ver cuánto cuesta, si hay costos escondidos por ahí, cuánto nos va efectivamente costar usarla así, ¿no? Tercero, sí es bueno tener la línea, como dije, para una emergencia, sí, claro, es algo súper beneficioso. Un seguro de vida. Y lo que nunca tendría que hacer o evitarlo en el extremo es, a veces se puede usar la tarjeta de crédito para sacar cash. Ese es el crédito más caro que hay en el... Claro, eso no se Saco tarjeta de crédito para cash. La tasa de interés probablemente estás hablando del más del 100%, ¿no? Anual. Sí, son altísimas. Y ahora otra cosa también importante que tú mencionaste es saber qué es lo que tiene cada tarjeta. Porque uno puede decir, tengo la dorada de tal banco, yo tengo la dorada del otro banco. Son iguales y no son iguales. Cada banco tiene requisitos distintos, tiene beneficios distintos, y eso es importante porque la gente piensa que una tarjeta dorada es lo mismo de cualquier banco. Claro, por ejemplo, un banco tiene tasas menores a una entidad que se encarga a, no sé, un centro comercial o de repente un supermercado. ¿Las tasas son menores o es igual? La verdad es que ahí los bancos discriminan mucho dependiendo de qué tipo de cliente eres, ¿no? Si tienes, porque los bancos saben cuánto tienes de ingresos,
cuánto has gastado, qué nivel de endeudamiento tienes, y en función de eso establecen si puedes pagar tasas tan bajas como 25 o 30% al año, o si eres una persona de riesgo, en cuyo caso te cobran 80, 100, 120, ¿no? Ah, depende del riesgo que yo tenga, me van a cobrar más. Depende de tu historial crediticio, depende de cuánto ganes, depende de cuánto tiempo tengas en el trabajo donde estás actualmente. Los bancos hacen discriminan, ¿no? Ok, ahora Enrique, vamos a poner el caso. Ya tengo un montón de tarjetas porque saco una tarjeta para pagar una y estoy en un endeudamiento total con 4 tarjetas. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Vendo la deuda? ¿Me voy a otro banco? Quiero salir de esta situación y no sé cómo hacerlo. Una forma interesante de hacer eso, pero requiere disciplina, es, a ver, no debería tener más de 2 tarjetas de crédito. Ok. Mi consejo es, en vez de tener una, tenga 2, porque a veces un sistema no funciona porque se cayó el sistema y no puedo yo gastar. Yo tendría 2, de 2 marcas diferentes, o 2 bancos si quieren, ¿no? No tendría más, porque la tentación es que voy al centro comercial y me dicen, si saca la tarjeta, le descontamos 50 soles. Obviamente que eso ya está pensado porque los banqueros y los marqueteros se dieron cuenta que la gente saca más fácil el plástico que la plata. Sí. Entonces está pensado para que su propensión al gasto, como decimos los economistas, aumente, ¿no? Entonces, le aconsejaría tener dos tarjetas. Si tiene 6, yo le diría, trate de consolidar la deuda. Normalmente los bancos lo que le pueden ofrecer, tanto el banco existente u otro banco, si es que usted es cumplido con sus pagos, es toda esa deuda se la repagan a una tasa más baja. Le dan un préstamo personal para que repague todas sus tarjetas de crédito. Y me quedo con una tarjeta y este préstamo. Y ese préstamo. Los préstamos son normalmente más baratos que las tarjetas de crédito. Increíble. ¿Ya? Los préstamos pueden ser, dependiendo, de nuevo, quién es quién, pueden ser de 50, 60, 80, 100%, pero igual es menos que la tarjeta de crédito. Claro. Entonces podría ser un buen negocio hacerlo. Sin embargo, lo que le pido es que sea muy disciplinado. Corten las tarjetas, porque si no se va a caer el préstamo y después vuelve a tanquear, como se dice, la tarjeta de crédito o a llenarlas y termina peor que lo que comenzó. Y es que lo que se puede hacer finalmente con el tema de las tarjetas es un globo. Así que lo mejor y lo recomendable son 2 tarjetas, las otras las eliminas y ser responsable con los pagos y no te endeudes más de lo que tú puedes ganar. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Acá. Y ya lo saben, depende de nosotros el utilizar correctamente la tarjeta de crédito para que no sea la enemiga, sino una aliada para la vida cotidiana. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa, no te muevas. Esto es Conecta Perú. Regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso. Tú te conectas con nosotros en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Y la importancia de la cultura afroperuana en nuestro país, Fátima. Bueno, y como lo anunciamos, nos acompaña una queridísima amiga, es parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, nuestra querida Sofía Carrillo Segarra. Ella es periodista y también activista afroperuana. Sofía, un placer tenerte aquí en Conecta Perú. Muchas gracias por la invitación, Fátima, Christopher. Un gusto poder contactar y conectar con todo su público. Bueno, vienes de un importante viaje y nos gustaría compartir con todo nuestro público qué ha sucedido y cuál es la importancia para todos los afrodescendientes en el mundo. Bueno, sí, acabamos de tener una reunión en Naciones Unidas donde congregamos a afrodescendientes de distintas partes del mundo. Y hay una situación que nos sigue conectando y es la manera como impacta el racismo en nuestras vidas, lo cual marca incluso las situaciones de empobrecimiento que tienen la mayoría de afrodescendientes en distintas partes del mundo. Entonces hablamos de justicia racial, hablamos de también pasar de la posición de víctima a una posición de protagonistas de nuestra propia historia. Y eso es importante porque muchas personas piensan que cuando denunciamos racismo, cuando decimos no tienes derecho a discriminarme, estamos colocándonos en una posición pasiva de víctima o buscando que nos tengan condescendencia o pena. Y eso es
totalmente alejado de la realidad. Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos iguales de derechos que tú y cualquier otra persona, y que a partir de eso hay que reconocer el aporte que hacemos en esta sociedad, decir que podemos hacer, además de cocinar y de bailar, podemos estar en la ciencia, podemos estar en las comunicaciones. Entonces, eso ha sido importante en esta reunión del Foro Afrodescendiente. Claro, hay países que tienen una situación súper dura, por ejemplo, República Dominicana, donde las personas que tienen origen haitiano no tienen la posibilidad de documento de identidad, tienen que luchar para tener documentos, son apátridas. Entonces, es súper duro. Los haitianos también están migrando debido a la situación de pobreza en su país a distintas partes, y lo que está ocurriendo en los países es que los expulsan, los colocan en camiones, los sacan del país y vuelven a la situación de violencia. Entonces, eso es bastante duro, pero también nos hace ver cómo somos creativos, cómo somos fuertes, cómo somos resilientes y hemos podido estar en distintos espacios, ¿no? Como nos venimos desarrollando. Claro. Y en todos estos años que tú has estado metida viendo todos estos temas, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando? ¿Has visto una evolución real, tangible? Mira, yo creo que hay como dos lados de la moneda, ¿no? Es decir, no podemos negar que hay cambios a nivel normativo, por ejemplo, en torno a los afroperuanos. Contamos con una dirección de políticas de la población afroperuana en el Ministerio de Cultura. Tenemos un mes para conmemorar la afrodescendencia desde hace 9 años. Hay un Día de la Cultura Afroperuana. Hay una política nacional para la población, para el pueblo afroperuano. Entonces, esos cambios sí se han dado. Sin embargo, tenemos que decir que todavía hay racismo en este país. Y hay racismo que no solamente se tiene que ver en las situaciones cotidianas, en el insulto, en la agresión, que creo que es evidente en las redes sociales, sale de manera notoria todos estos hechos que han sido incluso noticia, pero lo que falta es precisamente trabajar para cambiar patrones socioculturales. Yo creo que hay que sancionar a quienes discriminan, obviamente, pero sobre todo creo que hay que cambiar la manera de ver a partir de la educación, hablar del racismo, hablar de nuestro aporte, ¿no? En el colegio, tú, creo que estamos más o menos en la misma, en la misma generación, nos hablaban de los africanos, primero como esclavos. Además decían, llegaron como esclavos y se acabó nuestra participación en la historia. No hay más, ¿no? Entonces no nos hablaron de que hubo trata transatlántica, que llegaron en condiciones infrahumanas, que tuvieron que luchar por su independencia, que no llegó así por arte de magia, que participaron en toda la lucha y en la construcción de nuestro país, que tenemos heroínas, que tenemos héroes. Eso hace también que los niños y las niñas afroperuanas tengan orgullo de lo que son, ¿no? Sí. A muchos nos ha pasado que el profesor, cuando habla de esclavitud, nos empieza a señalar. Entonces, imagínate cómo se siente un niño o una niña de 8 años, de 9 años, cuando el único referente en cuanto a su participación en la historia es en calidad de esclavo, ni siquiera de esclavizado, que te da cuenta de un cuestionamiento porque no es natural, ¿no? Entonces, yo creo que eso falta todavía. Hay cambios que se dan también a partir de que ahora hay más denuncia, ¿no? Ahora dicen, ahora todo el mundo es frágil. Mira, no es que todo el mundo es frágil, ahora hay redes sociales, ahora hay posibilidad de hacerlo público. Siempre ha pasado, siempre ha dolido. El tema es que no teníamos espacio, el tema es que muchos callaban por vergüenza, por miedo, porque también... Y es que de repente siempre tiraban, ¿no?, a la minoría y sí, la minoría, pero ahora esas minorías tienen una voz y que además es una voz muy fuerte. Yo sí estoy de acuerdo contigo, no creo que ahora sea, y eso mucho se les indica a la gente joven, ¿no?, la generación de cristal. Sí. Yo creo que no es de cristal, yo creo que es una generación de fierro que ya no tolera y ya no aguanta que nadie le diga nada. Así es. Porque no tengo que soportar que seas ni mi tío, ni mi tía, ni nadie mayor que yo para que tú me vengas a menospreciar, a ningunear o a insultar. O sea, de cristal creo que somos nosotros más bien. Sí. Ahora, Sofi, tú tienes ahora un programa muy importante en Radio Nacional donde justamente como comunicadora, como periodista, das a conocer la gran amplitud que tenemos
de la cultura afroperuana y los aportes a la sociedad y a construir la peruanidad. Cuéntanos un poco del programa y esos temas que estás tratando. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad. Tenemos Afroraíces en Radio Nacional, así que les digo, los sábados a las 10 de la mañana, y es una oportunidad de compartir la presencia afroperuana en distintos ámbitos. Obviamente hablamos de nuestro aporte en la gastronomía, en la música, en la danza, pero también en la ciencia. Hay muchos afroperuanos que están trabajando muchísimo en el ámbito de la economía, de las políticas públicas. También hablar un poco de la historia, de por qué el racismo sigue siendo un tema para nosotros y que debería ser un tema para toda la sociedad. Cuando nosotros decimos, hablamos de afros, no es que el programa sea solamente para afroperuanos. Es un programa que está dedicado a que se conozca más de nuestra cultura, de nuestro aporte y a cuestionar algunas situaciones que también hemos aprendido, porque no estamos exentos del racismo ni del machismo, porque hemos vivido y crecemos en una sociedad así. Pero el tema está en que nosotros empecemos a identificar cuáles son las situaciones que debemos cuestionar. Desde prácticas cotidianas, ¿no? Tenemos en la familia, y no necesariamente porque son afros, pero tenemos a la familia al hijo de piel un poco más oscura. Le quitamos el nombre y le decimos negrito y negrita, ¿no? Entonces, desde allí ya estamos dando mensajes que no son los adecuados. Obviamente el papá o la mamá no lo hacen para discriminarlo conscientemente o porque le quieran hacer daño, pero ese mensaje empieza a ser problemático porque cuando ese niño sale del espacio familiar y otro niño en el colegio empieza a decirle así, entonces queda perdido porque, a ver, si mi papá y mi mamá me dijo y no estaba mal, pero acá me lo están diciendo de otra manera y yo no me estoy sintiendo cómodo, pero ¿cómo yo lo cuestiono si es algo que yo vivo en mi casa? ¿No? Ese tipo de situaciones cotidianas es la que nosotros también compartimos en Afroraíces, que reitero es en Radio Nacional, a las 10 de la mañana todos los sábados. Justamente el 17 vamos a hacer como una celebración también, una conmemoración por el Día de la Cultura Afroperuana, porque hay que conmemorar las luchas, pero también hay que celebrar los logros, ¿no? Yo siento que es un momento también de hablar en positivo de lo que estamos logrando como afroperuanos y como afrodescendientes, sin dejar de ver que todavía hay diferencias, hay exclusiones. Yo hablo siempre de Chincha porque mi familia es de Chincha y tengo que decirlo acá también. Un problema que hay en Chincha, por ejemplo, es que no hay universidades nacionales. Si tú quieres estudiar, y eso ya marca la diferencia, ¿por qué hay menos afroperuanos en la universidad que personas blancas o mestizas? ¿Por qué? Porque en lugares donde la comunidad afroperuana está presente también, el acceso a la educación se dificulta. Tú no tienes universidad pública en Chincha. Si quieres estudiar, tienes que ir a Ica, y eso que hay solamente algunas opciones de profesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tu jornal está entre 35, 40 soles y el pasaje del Carmen a Chincha está a 5 soles, imagínense las posibilidades para estudiar. Entonces, esos cambios son los que se requieren, ¿no? Es decir, esos detalles, que no son tan pequeños ni son tan detalles, no son tan detalles, no son tan detalles, tienen una consecuencia y tiene que ver con el racismo que es estructural, tiene que ver con el reconocernos que las sociedades se han construido en una base racista. No es casual que quienes están en una situación de mayor pobreza son afrodescendientes, son personas indígenas, andinas y amazónicas. Eso no es casual. Tiene una causa desde la etapa colonial que la República no ha tenido la capacidad de superar y de eliminar. Entonces, en eso estamos. Muy bien, Sofía. Gracias por haber estado acá. Ya lo saben, los sábados a las 10 de la mañana. Así es. Por favor, escuchen. Síganlo también en YouTube, en la FM. Hay que aprovechar. Claro. Hay que aprovechar. Entonces, estamos en la FM y en YouTube de Radio Nacional. Y muchas gracias por la invitación y a conmemorar la afroperuanidad, que nos sentimos sumamente orgullosos de ser afroperuanos y afroperuanas. Muy bien, Sofía. Muchas gracias por haber estado acá. Nos vamos a la pausa. No te muevas. Esto es Conecta Perú. Ya regresamos. I know.
Ya estamos de regreso, Fátima, y esto ha sido a pedido del público. Bueno, efectivamente, ustedes nos han escrito a nuestras redes sociales para conocer un poco más y nos encanta eso, ¿no? Ser este hilo conductor para conectarnos entre todos con esa información que necesitamos. Así es, y quería saber un poquito más sobre el Museo del Cerebro y quién mejor que nuestra Vanesita nos trae un súper video, así que vamos a verlo. ¿Sabías que existe un Museo del Cerebro que cuenta con más de 300 piezas y que puedes venir a visitarlo con toda tu familia, ya que es abierto al público en general? Hoy en Conecta Perú te contamos todo lo que puedes encontrar en el Museo del Cerebro, ubicado en Barrios Altos. Acompáñame. En este espacio podemos conocer más sobre la parte central y vital de nuestro cuerpo. Son un total de 3.000 cerebros recolectados sanos y otros con enfermedades, los que encontramos en este museo dentro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Entonces aquí vamos a observar anencefalia. Miren, estos fetitos, acá no se ve el cerebro, es ausencia del cerebro. Acá tenemos encéfalocele, cerebro hacia afuera, cráneo raquisquisis, en el cual podemos observar el cerebro y la médula espinal. Aquí tenemos un cíclope con un solo ojo. Ahí están observando. Acá tenemos cebocefalia con una sola fosa nasal y también en este caso presentaba una microcefalia. Todos estos fetos fueron donados por la Maternidad de Lima, con fines de investigación y exposición. El segundo ambiente nos lleva a identificar el sistema nervioso sin patologías del cerebro. Acá, por ejemplo, tenemos el cerebro, esto es la meninge, el hueso del cerebro y acá tenemos el cuero cabelludo. En esta parte vamos a observar la sustancia gris del cerebro, la sustancia blanca del cerebro, los ventrículos laterales donde se produce líquido cefalorraquídeo. Observa los vasos sanguíneos, que son las arterias de color rojo, el azul viene a ser las venas y el amarillo son los nervios, ¿no? Además encontramos enfermedades del sistema nervioso central, como procesos infecciosos, tumorales, vasculares y degenerativos. Tenemos el más común, que es la cisticercosis. Son parásitos que llegan al cerebro, nos perforan nuestro cerebro al infectarse con las manos sucias, al comer los huevos de la Taenia solium, los meningiomas. Este meningioma está en la base del cerebro. Está destruyendo el nervio óptico, el nervio olfatorio, y este tumor medía 4 centímetros, la demencia por Alzheimer, ¿no? Donde acá el cerebro se ve reducido, se ve también los surcos abiertos, el lóbulo frontal disminuido, acá también está atrofiado, disminuido. Si quieres conocer un poco más sobre enfermedades del sistema nervioso central y sobre todo cómo podemos conocer las formas de prevención, puedes visitar el museo en Girón Ancash 1274, dentro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Increíble, me he quedado impactado de ver esos fetos, además de todo el análisis que pueden hacer y de todo lo que pueden investigar con los cerebros. Increíble. Bueno, y lo importante es que ya son parte de los museos que están bajo la tutela del Ministerio de Cultura y es importante, así que cuando tengan que decidir qué hacer con los chicos, vayan a los museos. Hay museos increíbles, fascinantes y es la mejor manera de aprender. Hay que sacarlos de las pantallas y llevarlos a ver un cerebro. Van a ver cómo el impacto en el aprendizaje es importante. Y te aseguro, Fátima, que no solamente
nuestros hijos van a aprender. No, porque yo voy a aprender muchísimo y voy a ir de todas maneras. Pero llegamos al final del programa. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 en punto de la mañana. No se pierdan, Conecta Perú. Hasta mañana. Chao. Claro, entonces... Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de